Damos un especial agradecimiento a Idiatic, al gobierno de Veracruz, a Canieti y a Apple por hacer este curso posible. El curso ahora, los que nos acompañaron en el curso anterior fue de marketing. Este va a ser de finanzas básicas para microempresas y consta de 4 sesiones también, igual que el curso de marketing que algunos de ustedes nos acompañaron. Algunos de ustedes a lo mejor son nuevos y no necesitan el curso anterior para poder entender este, porque justo es otro tema. Y vamos a tener la primera sesión que es hoy de finanzas básicas para microempresas. Después vamos a tener el jueves la parte de flujo de efectivo y control del dinero. El próximo martes financiamiento de inversión y el jueves plan financiero mensual. Esas son las 4 sesiones en las que vamos a estar trabajando con ustedes sobre finanzas básicas para los microempresarios. En esta ocasión, la parte que se va a hablar hoy va a ser el temario, hablarán sobre por qué son importantes las finanzas en los pequeños negocios y los errores comunes en el manejo del dinero al emprender. Tengo el agrado de presentar a Juan Fernando Calderón Cabello, quien es contador público por la Universidad de Guanajuato, maestro en administración por el ITAM, es director financiero, ha hecho muchos proyectos sobre finanzas corporativas para pymes, implementación de sistemas empresariales RPs o GRPs, ha hecho minería de datos, cubos y cuartos de guerra, consenso y blindaje social de proyectos. Además, es profesor de aplicación de las tecnologías de información en los negocios y sistemas empresariales en el ITAM y otras universidades también. Ha sido ponente y como profesor también ha participado. Juanfer, bienvenido y espero les pueda servir mucho. Acuérdense de las reglas. Pueden ustedes alzar la mano para preguntar, pueden abrir su micrófono, tratar de utilizar el chat solamente para cuestiones de preguntas y respetar a la hora que el profesor está dando los temas para que ustedes puedan atender de mejor manera. Muchísimas gracias a todos por conectarse y empezamos. Te cedo el micrófono, Juanfer. Muchas gracias, Ana Lidia. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a la primera sesión de finanzas para microempresas del programa Impulsa Veracruz. Y bueno, agradecemos su interés en este curso. Esperamos que sea una herramienta valiosa para poder fortalecer sus negocios y que también les brindemos aprendizajes útiles para su vida diaria. En esta ocasión, pues me toca presentarles toda la parte financiera, y este tipo de cursos a mí me llenan de gusto porque les damos herramientas prácticas para sus negocios. Déjenme comenzar a compartir la pantalla y comenzamos en este momento. Ujú. Listo. Listo. Bueno, entonces, eh, el objetivo de estas sesiones es que, de las 4 sesiones, es que ustedes como asistentes van a tener conocimientos suficientes para entender o comprender los estados financieros de una empresa o de una organización, incluyendo la parte de ser persona física con una actividad empresarial o simplemente en el régimen de confianza. Y adelantito platicaremos de algunos regímenes fiscales, pero empresa u organización en el entendimiento de cómo tenemos estados financieros, y vamos a darles herramientas básicas en la planeación financiera para conocer sus fuentes de financiamiento y sus costos en sus proyectos de inversión. Cuando avancemos en las siguientes sesiones, vamos a entender perfectamente la diferencia entre una fuente de financiamiento, un proyecto de inversión, y vamos a entender muy bien el tema de cómo hago mi planeación financiera para saber si mi negocio le está yendo bien o necesito echarle ganas en algunas cosas. Entonces, este es el objetivo de nuestras sesiones. Y bueno, en esta sesión número 1 vamos a platicar un poquito de todo. Vamos a ver conceptos generales, vamos a entender qué son los estados financieros, vamos a ver cuáles son las fuentes de financiamiento disponibles para las pymes, vamos a entender esto del valor del dinero, qué tiene que ver con todo lo demás, y vamos a platicar sobre rentabilidad de negocio.
Esas son las cosas que vamos a ver el día de hoy. Y nuestra sesión se va a dividir en dos partes. Vamos a tener una parte teórica, calculo que nos llevaremos una hora aproximadamente. Y la segunda parte de esta sesión vamos a hacerla totalmente práctica en una hojita en Excel. Si ustedes tienen su computadora y pueden sacar su hojita en Excel para que vayamos armando sobre lo que veamos el día de hoy y sea un taller muy, muy práctico para que ustedes puedan sacar todas sus dudas en lo que lo vamos construyendo. Muy bien. Bueno, entonces comencemos con el tema de la salud. Si yo les pregunto a ustedes, oye, ¿quién es alguien saludable? Inmediatamente pensamos en alguien que hace mucho ejercicio, en alguien que se levanta muy temprano, come correctamente y que tiene unos buenos hábitos para mantenerse esbelto o con muy buena musculatura, ¿no? Y cuando les pregunto, oye, ¿quién es alguien que no tiene salud? Pues inmediatamente vamos a pensar en alguna persona que está o muy flaca o muy gordo, que tiene algún problema en su salud que no le permite tener una fisiología delgada. Entonces, la salud de las empresas no es como la salud de las personas en el sentido de que pues, la salud de las personas se ve inmediatamente cuando alguien está muy bien de salud y hace su ejercicio y come y se alimenta sanamente contra alguien que no hace ejercicio o que tiene un problema muy serio, ¿no? Cuando alguien está enfermo o enflaca mucho o engorda mucho, inmediatamente sabemos que alguien tiene un problema de salud. En las empresas también ocurre lo mismo. Hay un punto en el cual podemos saber si a la empresa le sobra o le falta los recursos necesarios para su operación, y esa es la salud financiera. Entonces, la salud financiera tiene que ver con que la empresa tenga todas las capacidades y todos los insumos necesarios para su operación. Entonces ustedes dirían, oye, pues yo aquí veo una foto de un centro de operaciones de AT&T, yo creo que le está yendo muy bien. Pero si se fijan tantito, pues no hay nadie aquí operando las pantallas. Entonces, este es un tema de, pues a lo mejor ya no tienen gente o a lo mejor tuvieron que cerrar este centro de operaciones. Entonces, es muy engañoso el poder juzgar a una empresa por cómo veo sus instalaciones o cómo veo su bodega con el inventario o no, o cómo veo un centro de operaciones como este. Y si pensamos, oye, bueno, ¿y a quién le sobra salud financiera o quién tiene exceso de dinero? Inmediatamente pensamos en estas celebridades, Elon Musk o Mark Zuckerberg, que tienen mucho dinero. O también en el caso de México, pues este señor, el hombre más rico de México, y bueno, lo que tienen ellos es un exceso de dinero, tan exceso de dinero tienen que lo utilizan algunos para hacer cosas altruistas o algunos para querer ir al espacio o ir a Marte. O pues en el caso de Mark Zuckerberg, pues allí algunas cosas. Algo interesante, por ejemplo, para estas gentes que tienen mucho dinero y que les sobra ya excedieron su capacidad de gastarse el dinero, es, por ejemplo, el dueño de Microsoft, el fundador de Microsoft, Bill Gates, ya decretó que todo el dinero que tiene lo va a gastar en la fundación para encontrar problemas, para solucionar problemas del mundo. Por ejemplo, oye, ¿cómo hacemos un mejor inodoro que no utilice agua en África? ¿O cómo arreglamos para que haya vacunas para todos los niños, etcétera? Entonces, eh, cuando pensamos que en alguien que tiene mucho dinero también puede no estar haciendo las cosas correctamente o puede estar haciendo ese tipo de cosas. Sin embargo, la salud de una empresa no se basa en si tiene mucho dinero en la chequera, sino en que tenga la asignación de recursos correcta en todas las áreas que la necesita. Algunas empresas necesitan mucho dinero en la chequera, algunas empresas necesitan mucho dinero en la parte de los inventarios, algunas empresas necesitan dinero incluso para prestar. O sea, si hiciéramos una fintech, pues necesitamos dinero para prestar y eso significa obtener el dinero de alguien, que vamos a platicar un poco más adelante de eso. Entonces, la salud financiera en una empresa es muy difícil de juzgar simplemente a la vista como en la salud de una persona. Entonces, el ejemplo más concreto es Apple, la empresa que vende las computadoras y los teléfonos. En el 2012
ya era la compañía más grande del mundo y estamos hablando de hace 13 años prácticamente. Ya en ese artículo del 2012 dice, oye, Apple es más valiosa que la suma de Google y Microsoft. Y eso fue hace 12 años. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué una compañía puede ser más valiosa que otras compañías? Si yo pensara en ese momento y les dijera, oigan, díganme una compañía que es muy valiosa, pues a lo mejor podríamos pensar en una compañía petrolera que tiene mucha infraestructura, que tiene muchas instalaciones, que tiene los sistemas de perforación de pozos y tiene las refinerías, y a lo mejor Exxon podría ser una compañía muy valiosa, pero Apple hace teléfonos y hace computadoras. Es más, ni siquiera las hacen ellos en Estados Unidos, se hacen en China. De hecho, por eso estaba muy preocupado el director de Apple y tuvo que platicar con el presidente de Estados Unidos para que le quitaran los aranceles, porque eso significaba que todos los productos que vende Apple iban a crecer en términos del 25% en precio si los aranceles de China se aplicaban. Entonces, bueno, esta compañía, la más grande del mundo, vean lo que le pasó de valer casi el doble de la suma de Google y Microsoft a el día de hoy. Hoy Apple vale aproximadamente 2.964 miles de millones de dólares. Los gringos cuando usan la B son billions o billions, que son miles de millones o millones de dólares. Entonces, 2,9 millones de dólares, o sea, 2.964 miles de millones. Y esta compañía, vean, pues ha venido creciendo desde el 2021 y bueno, aquí su pico lo tuvo a inicios del año y luego se cayó hasta $215 por el precio por acción. Estos son los últimos 5 años de esta compañía. Y yo diría, oye, pues esta compañía vale muchísimo dinero y cuando hablamos de compañías que están en la bolsa, en este caso Apple, el valor de la empresa no es por lo que tiene la compañía. Es decir, no es, oye, cuánto venden iPhones, no es cuánto vende en laptops, no es cuántas instalaciones tiene, oye, cuánto valen sus tiendas. En realidad, el valor de una empresa que está cotizada públicamente es el valor que le dan las personas que están dispuestos a comprar una acción pensando en que la compañía va a seguir teniendo un desempeño como el que ha tenido en los últimos años. Entonces, el precio de la acción es un precio que está basado una parte en lo que vale la compañía, pero otra parte, y la parte más importante, está basado en la expectativa de ganancias que me va a dar esta compañía. Entonces, si el día de hoy yo decido comprar una acción que vale $198, pues esperaría que en los próximos 2 o 3 años mi acción valiera mucho más que eso, aunque en la suma de todas las cosas que tiene Apple no valgan los 2.000 millones de dólares que está diciendo el mercado que vale. Y esta multiplicación es este precio de la acción por el número de acciones que tiene circulando en la bolsa. Entonces, simplemente la multiplicación del precio por el número de acciones nos da el valor de la empresa. Y bueno, ahora podemos compararla, por ejemplo, con la compañía que la excedió en valor, Nvidia, que está dedicándose a la parte de inteligencia artificial, al generar los chips para inteligencia artificial, pues llegó a tener un valor de mercado muy, muy alto. Luego tuvo una bajada cuando salieron algunas cosas sobre inteligencia artificial y ahorita otra vez volvió a tomar su valor de $150. Pero vean, el valor de Nvidia, que es una compañía pequeñita que se dedica a hacer chips, es 3.529 billones de dólares. Me regreso a la lámina de Apple, 2.964. Es decir, Nvidia vale muchísimo más que Apple. Y ustedes pueden ver aquí el precio de la acción, cómo ha ido subiendo y el boom de la inteligencia artificial a partir del 2023 es el que provoca que la demanda por chips de esta compañía hagan que el precio suba y toda la gente quiera comprar acciones de Nvidia y eso hace que cada vez el precio de la acción aumente y aumente y aumente. Y obviamente cuando hay temas, por ejemplo, de que la inteligencia artificial no necesitas tantos chips, bueno, entonces se cae el precio y vuelve a subir, entonces tiene algunos componentes de temas de mercado, ¿no? Otro ejemplo, la compañía Microsoft que vende el Office y que vende el Windows, pues vale 3.500 billones de dólares. Compárenlo con los 3.500 billones de dólares que vende Nvidia, que vende chips, o con los 2.900 billones. Entonces ya
podemos comparar cómo una empresa que valía el doble de esta compañía y el doble de Google, ahorita ya vale menos que estas compañías, ¿no? Entonces, vean, Nvidia vale 3.529 y Microsoft vale 3.561 millones de dólares, ¿no? Comparado contra Apple con sus 2.964 billones de dólares. Ese es el precio de mercado. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo quiera tener una acción de Apple, una acción de Nvidia o una acción de Microsoft? El desempeño de la compañía. La compañía tiene que desempeñarse bien, dar muy buenos resultados y por lo tanto yo voy a querer tener acciones de esta empresa porque sé que a la compañía le va a ir bien. Entonces, si yo compro acciones de Apple que ahorita valen $479 y hace unos 7 8 años valían $45, pues obviamente el rendimiento de mi acción ya se fue 10 veces más. Entonces, eh, ¿por qué yo compré a 45 y ahorita vale 479? Porque más gente está queriendo comprar la compañía en sus acciones y la compañía ha demostrado año con año que le está yendo muy bien, que tiene una muy buena salud financiera y ahorita vamos a entender cómo se mide eso. Entonces, el valor de la empresa es la demanda por tener las acciones, lo que sube el precio de la acción. Es como un mercado normal de frutas y verduras, mientras más demanda haya por un producto, más sube el precio. Entonces, esta es la razón por la que en los noticieros nos platican sobre las finanzas, cuando nos dicen la acción de tal compañía subió muchísimo o el mercado, que es la suma de precios de algunas empresas, de las acciones de esas empresas, nos dicen, oye, el mercado de valores está subiendo o bajando, es porque los valores de estas compañías están subiendo o bajando. Muy bien, entonces vamos a ver algunos temas de conceptos generales. Les recuerdo que si tienen alguna duda, por favor, vamos a platicar sobre en el chat y pueden escribir sus dudas en el chat también. Y déjenme ver, creo que no tenemos ninguna, tenemos por ahí una encuesta para validar la asistencia de hoy. Por favor, ahí la tienen en el chat, hay que atenderla y también pueden poner sus preguntas directamente allí en el chat. Listo, ya está ahí la clase y la encuesta para su asistencia, por favor. Bien. Bueno, entonces continuemos. Vamos a platicar sobre las finanzas. Em, las finanzas son el área de la administración que se ocupa del estudio y análisis para la obtención de recursos, así como el manejo de los flujos de efectivo de un ente económico. Entonces, aquí voy a separar la definición en dos temas. Los recursos de una empresa son cuatro particularmente. Siempre platican y dicen, es que el área de recursos humanos y dicen, bueno, el área de tesorería, pero en realidad estamos hablando del área de recursos financieros. Entonces ahí ya tenemos dos recursos que usa la compañía, las personas y el dinero. Pero también tenemos los recursos materiales, que es la maquinaria, las camionetas que utilizamos para repartir nuestros productos o todos los utensilios que se utilizan para la conversión en una fábrica. Todo eso es los recursos materiales, lo que tenemos en inventario, que ya se convirtió de recurso financiero, se convirtió en recurso material para poder vender, son los recursos materiales. Y recientemente hay una nueva ola en donde nos platican de los sistemas o los recursos informáticos como tales. Las empresas actualmente están generando mucha información y la única forma de tener control sobre esa información es tener un sistema que abarque todas las áreas de la compañía. Entonces, esto nos lleva a que tengamos los cuatro recursos. Les digo, si lo ven muy tradicionalmente, son los recursos humanos, los recursos financieros y los recursos materiales. Y ya con la nueva ola de la tecnología, bueno, entonces podemos hablar de los recursos tecnológicos o informáticos, que es toda la parte de sistemas. Entonces, la empresa para operar como tal utiliza estos recursos y la administración financiera asegura que se asignen los recursos a las áreas o departamentos correspondientes para que la empresa pueda realizar el manejo de sus flujos de efectivo y lograr su objetivo de generación de valor. Nuestra empresa, nuestro emprendimiento, nuestro propio actuar como personas cuando compramos y vendemos cosas es obtener un beneficio y ese beneficio se da a cambio de un valor percibido por el cliente. El cliente me va a comprar algo que considera valioso y a cambio de eso me va a dar un dinero, que es un recurso financiero,
con lo cual yo voy a poder seguir operando el flujo de efectivo de mi ente económico, de mi empresa. Y entonces la administración de este flujo, eh, perdón, la distribución y administración de estos flujos entre los activos, los plazos, las fuentes de financiamiento y con el objetivo de maximizar el valor económico de estas empresas o el valor de la empresa son las finanzas. Entonces, cualquier cosa que se dedique a asignar el uso de los recursos y cómo el flujo de efectivo se balancea entre los recursos, que lo vamos a ver más adelante también, para poder hacer que la empresa valga más, es la parte financiera. La parte de la contabilidad, y aquí quiero separarlo muy claramente, la contabilidad tiene que ver con el registro de las operaciones. Vean que las finanzas tienen que ver con la asignación de los cuatro recursos. La contabilidad tiene que registrar las operaciones que han ocurrido en la compañía. Aquí tenemos una ilustración del buen Luca Pacioli a los contadores, y yo soy contador de base. Y nos hacen aprendernos quién es este señor Luca Pacioli, el que inventó la, la, la base contable de la partida doble en el libro que se llama la suma de aritmética, geometría proporcional y proporcionalidad de la partida doble. A pesar de que era un tema matemático, Luca Pacioli vio la dualidad en una empresa. Es decir, la empresa tiene dos caras. Una cara con respecto a lo que tiene y otra cara con respecto a con lo que opera. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso más adelante, pero la partida doble de los contadores tiene que ver justo con este sentido de con qué opera la compañía, quién me está financiando para operar y lo que están financiándome para operar, dónde está siendo aplicado en los recursos de la empresa. Tenemos de un lado los activos, que vamos a platicar un poquito más adelante, y del otro lado de la parte de pasivo y capital, la parte de quién me está financiando. Ahorita les platico un poquito más en ese sentido, pero esa es la partida doble como tal. Y la contabilidad es la técnica adoptada para llevar el registro y control de las operaciones de una entidad para la toma de decisiones. Algo muy importante es que la contabilidad se refiere al registro de todo lo que ha ocurrido en la compañía. Si la compañía recibe dinero de un ente financiero, pues eso se tiene que registrar como un asiento de adeudo a un banco. Si la compañía utiliza ese dinero para convertir un recurso financiero en un activo o en un inventario, bueno, entonces tenemos que disminuir la cantidad de dinero que tenemos en el banco y incrementar la cantidad de dinero que tenemos en inventario. Esa es la partida doble. Y la técnica de contabilidad lo que trata de hacer es entendiendo con esta técnica de partida doble de dónde viene y a dónde se van los recursos en la empresa. Estos, estos registros contables me permiten hacer un acumulado y este acumulado me permite saber cómo le está yendo a mi compañía y con estos datos voy a poder tomar decisiones. En México, la contabilidad es obligatoria por el Código Fiscal de la Federación, que el Congreso emite cada año y tenemos a finales de noviembre el, la aprobación del presupuesto de ingresos y de egresos que incluyen el Código Fiscal de la Federación. Cada año se renueva y allí dice que las empresas en México, las empresas que tengan operaciones económicas en México, deben llevar una contabilidad. Adicionalmente, en el presupuesto federal de ingresos también se establece lo que el gobierno va a recibir de ingresos como impuestos y derechos, y la base de los impuestos que le pagamos al SAT, a la Secretaría de Hacienda, es la contabilidad. Entonces nosotros, cualquier persona física o moral que genere riqueza en México, está obligada por el presupuesto federal de egresos a pagar una porción de esas utilidades a la Secretaría de Hacienda para que el gobierno de México pueda utilizar ese dinero para la generación de salud, de infraestructura y de el- el- todas las funciones del gobierno. Muy bien. A partir de estos registros contables, el cargo y el abono, se genera los estados financieros. Los estados financieros es
son los informes relativos a la situación económica o a los resultados de cualquier negocio, persona o corporación. Y aquí es donde empieza a normarse o a entrar los organismos normativos que dicen, oye, para que todos podamos entender los estados financieros, pues vamos a hacer una serie de reglas para que todas las personas generen información que pueda ser leída, entendida y utilizada por cualquier persona. Entonces, en México tenemos el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que emite a través de ciertos organismos reguladores, bueno, los reguladores y el instituto los aplica, emiten reglas específicas de cómo debe de generarse un estado financiero. Y las reglas son muy, muy detalladas, pero también muy amplias. Entonces, si yo veo un estado financiero de mi empresa y mi empresa es una papelería, los estados financieros los voy a poder leer igual que como puedo leer los estados financieros de una compañía tan grande como Cemex, si utilicé las normas de información financiera que dictó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Entonces, los estados de información financiera, comenzamos con el que se llama así tal cual, estado de situación financiera, que muestra la información relativa a los recursos y obligaciones financieras de la entidad a una fecha determinada. Este es, digamos, la foto de lo que tiene la compañía, tanto en activos como en pasivo y capital. ¿Qué significa esto? De un lado, yo tengo las cosas que utilizo en mi empresa, todos mis recursos, y yo tengo separado y ordenado en los activos de acuerdo al orden de conversión en dinero lo que puedo utilizar en mi compañía. Entonces, lo que es muy rápidamente convertible en dinero, pues es el efectivo que tengo en la caja chica o lo que tengo en bancos. Y después de eso, pues puedo tener inversiones en el banco, que puedo ir al banco y convertir ese dinero en efectivo, en dinero en mi banco. Después ya tengo activos de largo plazo que son un poquito más lentos en convertirse en dinero, pero pues puedo tener equipo de cómputo, puedo tener equipo de transporte, puedo tener equipo de transformación en mi fábrica, puedo tener maquinaria y equipo, y ese equipo pues eventualmente me sirve para generar cosas de valor. Sin embargo, podría utilizar, si me quedo sin dinero, bueno, pues voy a vender uno de los coches que tengo, ese lo vendo y lo convierto en dinero en efectivo. Y bueno, después puedo tener edificios y puedo tener otro tipo de activos y los activos están ordenados de más rápidamente conversión en dinero en efectivo a más lenta conversión en efectivo. Entonces, obviamente es mucho más difícil vender un edificio o un terreno que vender un equipo como un coche, es un poquito más fácil, pero es todavía más fácil convertir dinero que tengo en una inversión en un banco en una cuenta en efectivo del banco. Y es todavía mucho más fácil tomar el dinero de la caja chica que tengo en la empresa. Entonces, en esa manera, yo estoy listando aquí los activos materiales y financieros que tengo en la compañía. Algunas empresas también tienen aquí listado como sus activos la parte de los activos, las inversiones que han generado en sistemas, entonces también tienen ahí una parte de equipo de cómputo y tecnología. Entonces, con lo que la compañía opera se llama activo. Del otro lado tenemos pasivo y capital. El pasivo y capital es quién le dio a la compañía los recursos necesarios para que se convirtieran en activos. Entonces, de este lado tenemos los pasivos, que son entes externos a la compañía, por ejemplo, los proveedores que me pueden proporcionar artículos para comprar y vender o materia prima para transformar y me lo pueden dar a crédito. Entonces, si yo le debo dinero a un proveedor, entonces no lo anoto de este lado. De este lado voy a anotar que tengo un inventario y al mismo tiempo de este lado voy a anotar que tengo un proveedor al cual le debo. Aquí incremento mi inventario y de este lado aumento la deuda a dicho proveedor. Si otro proveedor me presta, bueno, hago mi segundo regloncito aquí, proveedor uno, proveedor 2 y voy agregando la lista de proveedores a los cuales le debo dinero. Ellos me dieron dinero en forma de un activo que se llama inventario o materia prima, o incluso puedo comprar un auto y ese auto también lo voy a tener como un pasivo que se le puedo deber a un banco o a algún tercero por ahí. Alguien a quien normalmente le debemos dinero y lo ponemos aquí en la listita de impuestos por pagar. Cuando generamos una venta,
generamos un impuesto que no es de nosotros, que se llama impuesto al valor agregado, y el impuesto al valor agregado se le tiene que devolver al gobierno, porque ese impuesto lo cobramos a nombre del gobierno y se lo tenemos que devolver al gobierno. Ese impuesto no es de nosotros. Entonces lo ponemos como un pasivo. Entonces aquí de este lado tenemos quién nos está dando recursos para operar. Y en la parte de capital, consideramos a las personas que tienen una relación de largo plazo con la compañía, llámese accionistas de la empresa. Yo incluso pudiendo poner mi propio dinero para mi empresa, yo soy un accionista de mi empresa o de mi emprendimiento, si soy una persona física en régimen de confianza o en actividad empresarial, yo soy mi propio accionista. Y de este lado registro cuánto dinero estoy utilizando de mis propios recursos para poner el negocio. Más adelantito vamos a platicar sobre la diferencia entre dinero personal y dinero del negocio o dinero del emprendimiento, pero aquí podemos considerar que lo que yo ponga de mi bolsa del lado derecho para ponérsela en el lado izquierdo, lo tengo que separar como capital para fondear mi negocio. Y este capital otra vez lo puedo utilizar para comprar inventario, para comprar equipo, para comprar un terreno, etcétera. Entonces, este es capital. Y adicionalmente, cuando el negocio genera resultados, entonces yo puedo tener una utilidad si el negocio vende más de lo que le costó el producto o servicio. Bueno, entonces tengo un margencito que lo pongo como utilidad, pero si lo que vendí no fue suficiente y yo gasté más de lo que vendí, entonces tengo una pérdida y la pérdida disminuye el valor de mi capital. Entonces aquí en el área de capital reflejamos la parte de lo que pusieron los dueños o accionistas de la compañía y cómo le ha ido a la empresa en la parte de generar resultados positivos o negativos en el transcurso de sus operaciones durante un periodo en particular. Pueden ser 12 meses, puede ser un periodo de 5 años, etcétera, ¿no? Lo normal es que el estado de situación financiera se genere cada mes para el efecto de determinar los impuestos por pagar, pero también generamos un estado de situación financiera anual que nos permite comparar año con año cómo le ha ido a nuestra empresa. Y bueno, las normas de información financiera se regulan a través del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y se regula en las normas del del Instituto Mexicano de Contadores Públicos también. Entonces, hay un organismo que permite que yo pueda utilizar un estado financiero de una gran empresa o de una pequeña empresa y poder compararlos. Porque al normar cómo se deben de poner los renglones, eso permite que yo pueda leer y entender un estado de situación financiera de una empresa grande, mediana o chica, o de una persona física sin problema. El segundo estado de situación, el segundo estado financiero que es importante para nuestra compañía es el estado de resultados. Y el estado de resultados muestra la información relativa a las operaciones durante un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo que puede ser un mes, puede ser un trimestre, puede ser un semestre o un año completo. ¿Qué quiero hacer con el estado de resultados? Yo quiero saber cómo le fue a la empresa. Entonces, el estado de resultados me muestra, oye, ¿cuánto vendiste en este periodo? Ah, pues vendí 3 pesos. Oye, ¿y cuánto gastaste en este periodo? Ah, pues gasté 2 pesos. Entonces tu resultado es ventas de 3 menos gastos de 2, la utilidad es de 1 peso. Entonces mi objetivo es siempre tener ventas que se incrementan, es decir, en cada uno de los periodos, puede ser un periodo de un mes, yo quiero tener que mis ventas vayan en aumento y yo quiero que mis gastos vayan disminuyendo en cada uno de los periodos. No siempre es posible, pero yo quiero tener estas grafiquitas de ventas incrementales y de gastos que decrementan cada uno de los periodos. Y esto me permite saber que mi empresa está en ese periodo yéndole bastante bien. El estado de resultados normalmente mide el desempeño de un año, digo, puede ser de un trimestre, un semestre o mensualmente, y puedo compararlo año con año para saber si la empresa está vendiendo más, está vendiendo menos, está gastando más o está gastando menos. Y es como el tiempo que hice en el maratón. Oye, ¿cuánto corrí en el maratón? No, pues este maratón me lo corrí en 3 horas. Oye, y el maratón anterior, no, pues el otro me lo corrí en 3 horas y media. Entonces estás mejorando y puedo comparar el resultado de las operaciones. El estado de situación financiera que veíamos hace un ratito es la foto completa de todas las cosas que tengo. El estado de resultados es
cómo le está yendo a la compañía en cada uno de estos periodos. Entonces son diferentes en cuanto a las series de tiempo, porque a pesar de que los dos son por periodo de un año, el estado de situación financiera anterior va acumulando las cosas y yo voy a poner en el estado de situación financiera el saldo que tengo al 31 de diciembre del año pasado o al 31 de diciembre de este año. Es la foto de lo que tengo. Oye, ¿cuánto tenías en inventarios? ¿Cuánto tenías en el banco? ¿Cuánto tenías en inversiones? ¿Cuánto tenías en computadoras? ¿Cuánto tenías en equipo a ese día? Al 1 de enero ya pudo haber cambiado y eso significa que ya tengo un estado de situación financiera diferente. El estado de resultados acumula todas las operaciones del periodo, en este caso de todo el año, y lo que vendo hoy, más lo que vendo mañana, más lo que vendo pasado mañana, más todos los 365 días del año, me da el estado de resultados anual. Y lo mismo para los gastos. Y este me permite saber si le está yendo bien o mal a mi compañía. Entonces, este simplemente es la suma de los ingresos y aquí puedo tener múltiples líneas de negocio. Puede que yo tenga unidades de negocio diferentes para mi compañía y por un lado puedo estar vendiendo colchones y por el otro lado puedo tener allí una tiendita donde vendo quesos. Simplemente separo las unidades de negocio y tengo los ingresos totales, pero separada mi línea de quesos con mi línea de mueblería de colchones. Y luego le resto los costos de, oye, vendí 100 pesos de quesos, pero los quesos a mí, cuando los compré, me los vendieron en 80 pesos, entonces puedo aquí poner 100 pesos menos 80 pesos y me va a dar una utilidad. Y los gastos son los gastos que pueden ser para las dos unidades de negocio, para toda mi compañía, que incluyen la luz, que incluyen el pago de los sueldos del personal o que incluyen el internet o el gasto de la depreciación de un activo, en el caso de que yo haya comprado un equipo muy grande, se incluye como gasto. Y esto me da el desempeño de si gané o perdí. Es decir, si mientras yo tenga más ventas que mis costos y mis gastos, siempre voy a tener una utilidad. Si yo tengo menos ingresos que los costos y los gastos, estoy gastando de más, pues voy a tener una pérdida y me voy a estar comiendo mi capital al grado tal de que va a llegar un momento en el cual no voy a tener activo suficiente para poder continuar con la labor económica de mi negocio. Entonces, este estado de resultados es la foto de cómo le está yendo a mi negocio. El balance o estado de situación financiera, este es la foto de lo que tiene mi negocio. Entonces, este es lo que tengo en mi negocio y este de acá, el estado de resultados, es la foto de cómo le va a mi negocio en un periodo de tiempo. Y por último, y lo vamos a platicar y vamos a formar nuestro propio presupuesto más adelante en la cuarta sesión, el presupuesto es un estado financiero anticipado de los ingresos y gastos durante un periodo. Es decir, quiero predecir lo que voy a vender. Oye, yo sé que el año que entra voy a vender más cosas y que voy a tener más vendedores. Ah, bueno, entonces tengo que tener una estimación de cuál va a ser el presupuesto de ventas. Oye, pero resulta que si tengo más vendedores, pues voy a pagar más también de sueldos. Entonces también tengo que tener un presupuesto de recursos humanos. Oye, pero también les tengo que poner un coche para que vendan. Ah, bueno, entonces tengo que ver cuánto me van a costar los coches y cuánto voy a gastar en gasolina de eso. Entonces, este presupuesto que suma los ingresos y los gastos me permite saber si voy a ganar o voy a perder dinero en el futuro de una manera anticipada. Entonces puedo yo reajustar mi plan basado en este presupuesto para saber que, con el objetivo de generar un valor económico de utilidades para la compañía. Entonces, siempre un presupuesto puede ser otra vez por periodos, puede ser mes uno, mes dos, mes tres, o por cuatrimestres, trimestres, lo que ustedes quieran, donde yo tengo de manera anticipada cuánto voy a vender en el primer trimestre del año siguiente, el segundo, el tercero, el cuarto, ventas, cobranza, egresos, gastos y pagos y los resultados esperados en cada uno de los periodos que obviamente quiero que sean positivos. Aquí hay algo importante, puede que tenga algún periodo donde gasto más de lo que ingreso, pero el objetivo es que la suma de el presupuesto durante los meses que lo componen siempre sea positiva. Déjeme ver, es que ah, aquí hay una pregunta de Sabrina Filigrán. Dice, si tengo, por ejemplo, mi taller en la misma casa en la que vivo, ¿qué porcentaje de los gastos se recomienda poner como propios del negocio? Muy bien. Eh, Esa es una muy buena pregunta porque lo normal es que utilicemos la cochera de nuestra casa para ir vender, o la papelería o ponemos la tiendita. Oye, la casa nos cuesta 8,000 pesos de renta.
La pregunta aquí es, ¿cuánto debo de considerar que esa, ese gasto de la renta de ese local me está aportando a la empresa? Entonces, si yo hago la idea es aquí, si yo rentara este local para que una papelería se pusiera en este local, en cuanto lo rentaría, de acuerdo obviamente a la zona en la que estoy y a los precios de la ciudad en la que estoy, la colonia, etcétera. Obviamente el precio de una renta varía muchísimo por la ubicación, pero el costo que yo le tengo que asignar como una aportación de negocio de capital es lo que yo ganaría si la rentara. Entonces, si yo utilizo la cochera de mi casa para poner mi negocio y pongo mi papelería o mi tiendita, tengo que asegurarme que en el balance y en el estado de resultados esté el gasto de lo que yo tendría que pagar si no lo estuviera usando en mi casa. Si estuviera en la casa de enfrente y tuviera que pagar renta por esa misma cochera, ¿cuánto tendría que pagar? Entonces yo tendría que asignar un costo de renta equivalente a, bueno, si la casa me costó 8,000 pesos y a lo mejor esta la podría rentar en 3,000, entonces cada mes tendría que poner el pago de una renta del negocio al dueño de la casa, que soy yo mismo, ¿no? Pero pues, me lo estoy poniendo de un lado, pero me lo voy a llevar al otro lado, pero el negocio tiene que ser capaz de pagar esa renta, porque si en algún momento dado la casa ya no fuera mía, este negocio tiene que tener la capacidad de mantenerse por sí mismo pagando la renta de su local comercial. Entonces, el objetivo es que siempre que yo le dé algo al negocio, en este caso la cochera de mi casa, asegure que tenga yo el gasto de ese concepto puesto ahí. Y aquí voy a adelantar un poquito de la parte de lo que vamos a ver de separación de empresa y dinero personal. Normalmente nosotros ponemos la papelería y también atendemos la papelería. Eso significa que también estamos haciendo la labor de un expendedor de papelería. ¿Cuánto le pagaríamos a alguien si no fuéramos nosotros los que estuviéramos atendiendo ahí? Entonces, oye, o sea, a lo mejor le tendría que pagar 5,000 pesos a alguien o 8,000 pesos a alguien por atender la papelería. Ah, bueno, pues ese presupuesto como un subsidio que yo le estoy dando a la compañía, tiene que salir de los gastos de la empresa y la empresa me tiene que pagar a mí el equivalente a, aunque no sea yo, si fuera alguien más y estuviera teniendo la papelería, ¿cuánto tendría que pagarle? Entonces también tengo que considerar mi tiempo como parte de los recursos de la compañía como gastos, ¿sí? Entonces, tanto la parte de la asignación de un espacio físico en la casa, como si yo trabajo o mi hijo trabaja y mi esposa trabaja, los tres trabajamos en la compañía haciendo la atención a la tienda o a la papelería o al negocio que sea, pero trabajamos ahí mismo, tenemos que tener asignado un sueldo equivalente a lo que me costaría ir al mercado por alguien que estuviera haciendo esa labor. Entonces, siempre, si yo tengo tres personas de la familia trabajando en la compañía, pues tengo que tener asignados tres sueldos en la parte de los gastos de la compañía como tal. Y tendría que sacarme el sueldo pagado como un gasto y pasármelo al dinero personal diciendo, ah, la empresa me pagó este sueldo. Entonces, ahí viene el tema que vamos a platicar un poquito más adelante sobre la separación de las finanzas de la empresa. Si yo cometo el error que cometemos muchos emprendedores de decir, oye, pues es que yo le estoy echando muchísimas ganas y ni siquiera cobro y apenas está saliendo, pues les tengo una mala noticia. En realidad estás perdiendo dinero porque el subsidio que tú le estás dando a la empresa de el tiempo como empleado de la empresa tampoco lo estás generando. Entonces, en realidad estás perdiendo dinero en esa empresa, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Espero que eso haya resuelto la pregunta. Muy bien. Entonces, bueno, continuamos. Debemos de tener en nuestro presupuesto un presupuesto de ventas. Este significa, oye, ¿cuánto estimo yo que va a crecer mi compañía? Ah, bueno, pues voy a hacer lo posible porque cada año vamos a aumentar las ventas en un 5%. Y mi precio de venta es este, y mi precio de compra es este, y en este año voy a vender esta cantidad, pero también voy a incrementar la cantidad, y las ventas de mi compañía son la cantidad por el precio de venta, y las compras de la compañía son la cantidad por el precio de compra, y entonces ahí puedo ver que efectivamente los montos de venta sobre compras son mayores y aquí tengo hasta 7,800 pesos en el año 2029 para poder gastar. Entonces, el objetivo de tener un presupuesto es asegurar que la compañía tiene un rumbo, la empresa o el emprendimiento tiene un rumbo y que durante los siguientes periodos
sí voy a poder generar valor económico para los dueños de la compañía, llámese en este caso yo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que entender algo importante. La empresa no es lo mismo que yo como accionista de la empresa. Entonces, ahorita lo vamos a platicar más adelante. Entonces, tengo mi presupuesto de ventas y así funciona un presupuesto de ventas que vamos a realizar de manera práctica más adelante en la cuarta sesión. Y por último, bueno, ya vamos a platicar sobre de un presupuesto de efectivo, que es el último componente del presupuesto como tal, pero es el que me permite ver si voy a tener dinero suficiente durante todos los periodos para poder pagar mis obligaciones. Oye, voy a tener presupuesto para pagar lo que le compré a mis proveedores, voy a tener dinero suficiente. Oye, ¿qué pasa si le doy crédito a mis clientes? ¿Cómo va a estar el saldo? ¿En qué momento me voy a quedar con poquito dinero? Oye, aunque tenga poquito dinero, le puedo pedir dinero prestado al banco, pero eso significa que voy a tener que pagar intereses. Todo esto lo vamos a trabajar también en el presupuesto de efectivo, que también vamos a elaborar en la cuarta sesión. Y bueno, el máximo nivel de presupuesto y de donde nos viene a nosotros la palabra presupuesto es cuando hablamos de el Congreso de la Unión y en estas sesiones solemnes donde se están peleando unos contra los otros ahí es donde asignan el presupuesto de gastos de lo que va a gastar el gobierno, el gobierno en su parte ejecutiva, en su parte legislativa y en su parte judicial. Cada uno de ellos dice, bueno, pues para salud le toca tanto, para los jueces les toca tanto, para la infraestructura, para construir aeropuertos y trenes les cuesta tanto, y entonces aquí se ponen de acuerdo en una gran y larga sesión de cuánto dinero le van a asignar a cada uno de estos proyectos y por mayoría aprueban el presupuesto. Pero quiero que vean que la asignación de presupuesto y la próxima vez que vean una sesión de presupuesto, si tienen chance, lean el documento, porque el documento es un documento técnico que ustedes van a tener los elementos con estas cuatro sesiones para poder entender. Van a decir, mira, aquí dice cuánto le van a dar a salud. Oye, ¿puedo compararlo con lo que dieron de presupuesto a salud el año pasado? Entonces, yo puedo saber si la salud va a estar mejor o peor en México, sabiendo si el año pasado le dieron tantos miles de millones y este año le dieron tantos miles de millones más este extra. Ah, bueno, yo sé que le están dando más dinero a la salud. Entonces, ustedes van a poder revisar este presupuesto. Y les digo, la palabra presupuesto siempre la tenemos muy relacionada con el presupuesto federal de ingresos y de egresos que aprueba la Cámara de Diputados y luego se lo pasan a los senadores y ya queda publicado en la ley de ingresos que comentábamos al principio, que también norma la parte de cuántos impuestos tenemos que pagar, ¿no? O sea, cuando dicen, es que necesitamos incrementar los recursos del gobierno. Ah, bueno, pues la única forma de incrementarlo es pedírselo a las empresas que paguen más impuestos. Entonces, nosotros como emprendedores tenemos que pagar impuestos que se aprueba en la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados, les digo, aprueba el presupuesto de ingresos, que son sus entradas al gobierno con los impuestos, y sus salidas, que son sus gastos, en la parte, otra vez, de salud, de educación, de becas y todas esas cosas que el gobierno gasta. Ese es el presupuesto federal. Muy bien, voy aquí a mostrarles un par de estados financieros de esta compañía Apple en la parte de sus estados financieros. Vamos a ver el estado financiero del estado de situación financiera y el de estado de resultados. Les voy a copiar las ligas aquí en el chat para que ustedes también las puedan ver y si quieren abrirlas. Chun, 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 déjenme chat de la reunión, listo. Y esta otra también, se les voy a copiar para que las puedan abrir en sus computadores. Muy bien, entonces voy a abrir primero listo, ok. A ver que estoy compartiendo correctamente. Sí, estamos compartiendo y aquí está la de hoja de balanza o la balanza. En Estados Unidos le llaman balance sheet, el estado de situación financiera. Y quiero que vean que aquí dice, bueno, Apple, su acción vale $195, hoy perdió $2. Y bueno, después de que cerró el mercado, pues bajó todavía 10,19 puntos extra. Entonces está perdiendo dinero Apple ahorita en el precio de su acción. Es decir, esto significa que hay más personas vendiendo sus acciones que comprando, lo que hace que el precio baje. Pero quiero que vean esto. La parte de activos,
pasivos y capital está aquí perfectamente marcada. Entonces yo puedo ver aquí en el año 2022 cuántos activos tenía Apple y Apple tenía 352 miles de millones de dólares. Hasta aquí las cifras están en miles de dólares, entonces los últimos tres ceros son los millones de dólares, entonces yo tengo 352.755 mil millones de dólares. Pero de estos 352.000 se convirtieron en 352.583 en el 23 y en el 24, 364.000. En Estados Unidos, las empresas cierran fiscalmente en el mes de septiembre. Ellos pueden cambiar sus cierres de año sin ningún problema. En México, la ley dice que todas las empresas tienen que cerrar el 31 de diciembre, entonces no podemos hacer esto. Aquí en las empresas en México siempre dice 31 de diciembre del año en curso, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que Apple se ha mantenido más o menos, aunque aquí incrementó en 10 millones de dólares sus activos. Y las deudas de Apple, vean la parte interesante. El año 22 tenían 302.000 millones de dólares, bajó a 290 y ahorita está un poquito más arriba en 308.000 millones de dólares. Y su capital o lo que valen las acciones de la empresa valen 50.000 millones, 62.000 millones y 56.000 millones. Entonces aquí yo puedo saber cómo le ha ido a la compañía tan solo por ver las secciones de la hoja de balance o del estado de situación financiera, activo, pasivo y capital. Sin embargo, puedo abrirlo aquí abajito y ver sus detalles, ¿no? Entonces aquí puedo ver cuánto tiene en efectivo. Entonces puedo ver que Apple tiene 23.000 millones de dólares en el 22, pero tiene ahorita 29.000 millones en sus cuentas de banco. Entonces tiene mucho dinero en el banco y puede hacer muchas cosas. Cuentas por cobrar, vean aquí, cuentas por cobrar subió de 28.000 a 33.000, o sea, hay muchos más clientes que le deben dinero, que esto obviamente lo va a convertir en efectivo. Y otras cuentas por cobrar que tiene por ahí de otras cosas que le deben, 32.000 millones. En inventario, vean, incrementó el valor de su inventario de las computadoras y los iPads y las tablets y todo eso. Antes tenía 5.000 millones y ahorita tiene 7.000 millones y otros activos que tiene por ahí, 21.000 millones a 14.000 millones. Otros activos que tiene por ahí, inversiones. Vean en inversiones cuánto tiene. 120.000 millones y aquí ya tiene nada más 91.000 millones. Y otras cosas que tiene por ahí, de 15.000 pasó a 19.000 millones. Entonces parece que no le está yendo nada mal a Apple. En deudas, vamos a ver cómo le van las deudas. Dice, cuentas por pagar. Aquí está, 70.000 millones y ahora debe 95.000 millones. Pues parece que debe más dinero. Oye, deuda normal, 21.000 millones, luego 15.000 millones y luego 20.000 millones. Oye, deuda preferente, pues 7.000 millones, 8.000 millones, pues ahí más o menos se la lleva, ¿no? Oye, y bueno, ¿y el capital cómo le va? A ver, vamos a ver el capital. Pues vean que de 50.000 millones de capital, pues ahora tiene 62.000 millones en el año siguiente y ahora tiene solamente 56.000. Entonces bajó su capital, el valor de sus acciones bajó, pero a pesar de eso, el precio de la acción se mantuvo muy arriba, ¿no? Entonces aquí puedo ver cómo ha cambiado en los años la empresa como tal, de sus cosas, de sus activos y de sus cuentas por pagar, su inventario y sus edificios y todas las otras cosas que tiene por ahí. Entonces, por aquí puedo ver las inversiones o otras cosas, por ejemplo, impuestos por pagar, 19.000 millones de pesos. Entonces, aquí puedo ver toda la información de la compañía y esta información de esta compañía la puedo comparar con cualquier otra compañía. En el segundo link que les pasé por ahí, es el estado de resultados. Este que dice Income Statement, estado de resultados. Aquí le damos clic y puedo ver cómo le ha ido en cada uno de los años. Aquí es comparar un año contra otro. El anterior, la hoja de balance o el estado de situación financiera, compara la suma de saldos en cada uno de los años. El estado de resultados es cada año cómo le ha ido. Y entonces aquí puedo ver, oye, a el año del 23 en septiembre, cómo le fue, al año del 24 en septiembre, cómo le fue, y este que se llama TTM es los últimos 12 meses, de acuerdo a, por ejemplo, ahorita estarían reportando a mayo, y entonces de mayo del año pasado a este mayo, cómo les ha ido. Entonces aquí puedo ver que en el 23 vendieron 383.000 miles de dólares, en el 24 de este septiembre a este septiembre vendieron 391.000 millones de dólares y en los últimos años, en los últimos 12 meses de 2020, de 24 y 2025,
ha vendido mucho más, ha vendido 400.000 millones de dólares. Entonces es una compañía que está creciendo sus ventas. Ok, pues se ve bastante bien. Vamos a ver ahora el costo de la mercancía vendida, es decir, cuánto costó fabricar los iPhones, fabricar las tabletas, fabricar las computadoras. En el 2023 gastaron 214.000 millones de dólares, luego bajaron a 210. Vean, aquí hubo una eficiencia, a pesar de que incrementaron sus ventas, bajaron sus costos. Eso significa que hicieron las cosas mucho más eficientemente. Y ahorita vean la diferencia. Estamos casi en el mismo nivel de costos del año 2023, pero con unas ventas de 20.000 millones de dólares extras. Entonces, con 214.000 millones de dólares vendieron 383 en el 23, pero con los mismos 213.000 millones de dólares, 400 millones de dólares en miles de millones de dólares en estos últimos 12 meses. Entonces, la diferencia aquí puedo verla claramente, a pesar de que está gastando lo mismo en costo de su mercancía o en costo de sus productos, está vendiéndolos en mucho más dinero y obviamente eso significa que tienen mucho más utilidades, que es mi siguiente renglón. Aquí puedo comparar. En el 23, su utilidad del 23 fueron 169.000 millones de dólares, en el 24, 180.000, y en los últimos 12 meses de este año ya casi va para 187.000. Entonces está creciendo sus utilidades. Por eso mucha gente quiere comprar acciones de Apple, porque la compañía está demostrando que está vendiendo más, que está gastando menos y por lo tanto sus utilidades cada vez son mejores. Después puedo ver aquí los gastos de operación, por ejemplo, cuánto gasto en administración, gastos generales y de administración. 24.000, casi 25.000 millones, casi 26.000 millones y un poquito más de 27, 26.000 millones. Entonces, hay más o menos están en sus gastos manejables, ¿no? Están creciendo un poquito, pero no al mismo nivel que las ventas. Y luego puedo ver cuánto están gastando en investigación y desarrollo. Esa es la parte importante que hace que Apple sea tan valiosa. Cuando pongo un laboratorio de investigación y desarrollo es porque quiero tener el mejor producto y tener un mejor producto para el año que viene y para los siguientes 5 años. El laboratorio de investigación y desarrollo de Apple normalmente está investigando productos que van a establecerse en el año siguiente, pero también a los 5 años y también a los 10 años. Entonces, por ejemplo, aquí está alguno de estos renglones lo que gastaron en el laboratorio en desarrollar el auto de Apple. Son productos que nunca van a ver la luz del día, pero el dinero que se gastaron en desarrollar su propio auto, que no van a vender, está en este gasto. Entonces su investigación y desarrollo también creció de 29.000 a 32.000 millones. Y eso también habla bien de ellos, en el sentido de cada vez gastamos más en investigación y desarrollo para tener mejores productos. Después tengo la suma de todos mis gastos de operación. Aquí tengo otros gastos y otros gastos y otras entradas. Y puedo ver que mi utilidad antes de impuestos subió de 113.000 millones de millones a 127.000 millones de millones. Obviamente estoy pagando más impuestos. En el 23 pagué 16.000, luego pagué 29.000 y ahora voy a pagar pues, un poquito menos, fue más o menos lo mismo que el año pasado. Y ya después de esto tengo, oye, ¿cuántas acciones tengo? Y reparto las acciones y vean, por cada acción que yo compro de Apple, Apple me está regresando $6 cada año y obviamente va subiendo. Vean, el precio de la acción, que por ahí veíamos que es de 195 dólares. Si yo compro una acción de Apple que me cuesta $195, estoy seguro que en un año me va a dar por lo menos 6.50 de utilidades. Entonces, yo compro la acción en ese precio porque estoy casi seguro que me va a dar esta cantidad de utilidades, que es la división de la utilidad entre todas las acciones que hay. Y bueno, y aquí vienen algunas otras informaciones adicionales para toma de decisiones. Entonces, esta información de estados financieros, tanto la parte de situación financiera en la hoja de balance como en la de resultados, me permite saber cómo va la compañía. Tan solo saber cómo le van sus ventas, cómo le van sus costos y cómo le van sus utilidades, puedo saber si la compañía está creciendo o se está haciendo chiquita o se está quedando del mismo tamaño. Y el estado de resultados me permite comparar periodos uno a uno para saber el crecimiento de ventas, el crecimiento de gastos y el crecimiento de las utilidades. Y de este lado yo puedo ver, otra vez regresando al estado de situación financiera o hoja de balance, puedo saber cuántas cosas tiene la compañía que respaldan pues el valor de la acción que yo estoy comprando
y que me garantizan que en el peor escenario yo puedo vender mi acción y recuperar mi dinero inmediatamente. Entonces, este es el estado de situación financiera de manera práctica. Ahora, estamos viendo una gran compañía, una de las más grandes del mundo, pero también lo podemos hacer para una compañía en México. También hay estados de situación financiera y balances de las empresas que cotizan en México, y ese mismo análisis, este análisis que hicimos aquí, también lo puedo hacer para mi empresa, para mi papelería, para mi tortillería o para mi tiendita de abarrotes. La misma información, si utilizo los principios contables y mi contador me ayuda a generarlos, voy a poder comparar un periodo contra otro y voy a saber si mi compañía está creciendo o se está quedando pequeñita. ¿Ok? Entonces, este es un estado en la vida práctica. Déjenme ahora regresar con nuestra presentación. Listo. Bueno, entonces aquí vimos el caso práctico de los estados financieros. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a los estados financieros? Si tienen dudas, recuerden que me las pueden poner en el chat y las contestamos, o pueden levantar su manita aquí en el Zoom también, en la parte de, en donde dice, aquí en los controles de Zoom pueden poner levantar la manita o pueden abrir su micrófono y también podemos contestar sus preguntas, ¿ok? ¿Alguna pregunta sobre los estados financieros? Caso práctico. Bueno, continuamos. La siguiente parte de teoría son las razones financieras. Los estados de situación financiera y el estado de resultados me permiten ver el desempeño de la empresa. Las razones financieras me permiten comparar mi empresa con otras empresas. Obviamente yo no voy a comparar mi papelería que puse en el garage de mi casa con las ventas de Apple. Obviamente no hay forma de comparar, pero las razones financieras me permiten comparar en una manera práctica si la empresa está teniendo un buen desempeño, y podría compararme incluso con Apple. Entonces, las razones financieras me permiten tener una especie de tablero de control para saber cómo va mi empresa. Oye, ¿qué tanto dinero debo? Oye, ¿qué tanto estoy apalancado? Oye, ¿cómo va mi proporción de utilidades? Y puedo comparar mi proporción de utilidades con la proporción de utilidades de Apple y saber si mi empresa tiene más utilidades que Apple de manera proporcional, obviamente, ¿no? Entonces, digamos que las razones financieras son una especie de tablero de control que me permite ver, dependiendo de qué razón financiera utilice, cómo le está yendo a mi compañía con respecto a otra compañía, y yo me puedo comparar con la papelería de la esquina o con la tortillería de la esquina o con una empresa que hace cemento en México o con una empresa que publica en la Bolsa de Nueva York, porque también publican sus razones financieras. Entonces, esto me permite poder comparar mi información. Entonces, las razones financieras son coeficientes o razones, divisiones al final de cuentas, que proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación, a través de las cuales esta relación de división de dos datos financieros, dos datos que salen del estado de situación financiera o de los resultados, permiten analizar el estado actual o pasado de la organización y los niveles óptimos definidos para mi empresa. Yo puedo definir un nivel óptimo de endeudamiento y saber si estoy excedido o debajo de ese nivel óptimo. ¿Te acuerdan las laminitas de la salud financiera de la salud de las personas? ¿Cómo sé si estoy por arriba de mi salud o por debajo de mi salud? Si estoy pesando muy poco o estoy demasiado pesado, lo puedo ver a través de las razones financieras. Entonces, dependiendo de tipo de compañía, cada compañía tiene razones financieras diferentes, pero la industria en general me permite establecer, oye, todas las papelerías más o menos tienen que tener tanto nivel de inventario, todas las empresas que venden servicios pues tienen que tener tanto nivel de capitalización. La industria determina más o menos la proporción de ganancia. Algunas razones financieras, la primerita que siempre les preguntan es, oye, ¿cómo andas de liquidez? ¿Qué significa la liquidez? Oye, pues cuánto traigo en mi cuenta de banco, en mis inversiones, en mi caja chica que tengo allí en la caja para la compañía, con respecto a lo que debo a mis proveedores en el corto plazo. Y corto plazo es cualquier deuda que tengamos de menos de un año, ¿no? Si compré la casa y debo la hipoteca del edificio, es un pasivo de largo plazo.
Pero bueno, aquí simplemente tomo el valor de mi activo circulante, cuánto tengo en inventario, cuánto tengo en adeudos de clientes y lo comparo contra lo que debo de proveedores. Y entonces ahí me da una proporción para saber si si la empresa está siendo lo suficientemente líquida, ¿no? Y eso significa que mientras más alta liquidez tenga, pues mejor le está yendo a mi compañía, es decir, tengo controlado el nivel de pasivo. Cuando veamos la parte de financiamiento, vamos a entender que deber dinero no está mal. Aquí en México tenemos una cierta concepción de que si debes mucho dinero, tu compañía no le está yendo bien, pero la parte importante es tener una buena razón financiera de liquidez. Entonces puede que yo deba mucho a mis proveedores, pero puede que también me deban mucho mis clientes y entonces puedo tener una muy buena liquidez, porque a pesar de que debo mucho dinero, también me debe mucho dinero a mí y eso significa que tengo una liquidez muy alta. Entonces, no necesariamente el deber está mal y lo vamos a platicar un poquito más adelante. Aquí, mientras más liquidez tenga, es mejor. Los días de cobranza. Aquí sí platicamos de cuánto dinero me deben mis clientes. Entonces aquí simplemente sumo las cuentas por cobrar, lo divido entre las ventas anuales y esta razón la divido entre 360 días y me va a dar cuántos días me estoy tardando en cobrarle a mis clientes. Es una razón muy sencillita. ¿Cuánto tengo en el saldo de cuentas por cobrar? Entre cuánto vendí y bueno, entre el número de días en el año. Entonces, mientras más bajito sea el número, significa que estoy cobrando más y que estoy haciendo una rotación muy alta de ventas. Si yo vendí 1 millón de pesos y eh, mis clientes me deben medio millón de pesos, pues obviamente me va a salir que mis días de cobranza son de 180 días, porque me deben un semestre completo mis clientes. Entonces yo tardo un semestre o 6 meses en cobrarle a mis clientes, lo cual significa que es muy alto mi días de cobranza. Y los días de cobranza los podemos comparar con los días de cobranza de Apple, que por ahí habíamos visto que tenía su monto de cuentas por cobrar. También tenemos las cuentas anuales y podemos calcular los días de cobranza de Apple y compararlos con las de nuestra propia empresa. Apalancamiento. Esta razón es una de las más conocidas y tiene que ver con cuánto dinero debo, todos mis pasivos, incluyendo la hipoteca de la casa o la hipoteca del edificio, contra lo que tengo, incluyendo el valor del edificio, el valor del terreno, el valor de mi equipo, el valor de mi maquinaria. Y aquí puedo saber si estoy muy apalancado o poco apalancado con respecto a los activos totales. Aquí no hay una relación de más bajo mejor o más alto mejor porque depende muchísimo de la empresa. Si mi empresa requiere mucha inversión porque tengo que comprar maquinaria, pues obviamente esa maquinaria la voy a comprar con un pasivo de mediano o de largo plazo y eso significa que voy a estar algo apalancado, pero también voy a tener mucho activo, ¿no? Aquí simplemente estoy midiendo el valor de mi pasivo contra el activo y aquí simplemente es mantener un nivel consistente. Aquí no hay una proporción de mayor o menor. Margen de utilidad. Una de las más conocidas también es, oye, ¿cómo divide la utilidad sobre las ventas? Y aquí te va a dar un monto que vamos a platicar más adelante de un porcentaje de utilidad. Entonces, yo digo, oye, vendo algo en 100 pesos, me costó 80, la utilidad es de 20 pesos, entonces divido mi utilidad de 20 pesos entre mis 100 pesos, entonces me da un 20%. Ok, entonces aquí, mientras más alta sea mi utilidad, es mejor. En, en el sentido de que este margen de utilidad, yo tengo un numerito en el país contra cual compararme y que se llama el costo del dinero en México. En este caso en particular, si voy al Banco de México y pregunto, oye, ¿cuánto cuesta o cuánto está dando el Banco de México por tener CETES? Me van a decir, ah, pues ahorita estamos en el 8%. Entonces yo puedo comparar si yo tuviera dinero y lo meto en el banco en CETES, el banco me va a dar el 8% de intereses. Ese 8% de intereses que me da el banco por no hacer nada, por poner mi dinero en CETES, lo tengo que comparar con tener mi dinero en la empresa. Si mi empresa está dando el 20% y el banco me está dando el 8%, significa que estoy por arriba de los CETES en un 12%, lo cual es muy bueno. Pero si resulta que después de todos los gastos de mi compañía está generando el 7% de utilidad, en utilidades entre ventas me da el 7% y el banco me está dando el 8%,
significa que en realidad, a pesar de que estoy ganando dinero, es una mejor inversión mandar mi dinero al banco. Entonces me conviene más vender la empresa y todo lo que me den por la empresa lo meto al banco porque en el banco me van a dar el 8% de intereses en CETES. Porque ahorita la empresa me está dando el 8%, el 7%. Entonces aquí sí tengo que comparar el margen de utilidad de mi empresa de cada uno de los ejercicios contra la tasa de intereses en CETES. Esta es clave para saber si mi empresa está valiendo la pena o no. Siempre que mi margen de utilidad sea mayor a los CETES, entonces está valiendo la pena y estoy creciendo económicamente. Entonces, siempre comparen la tasa de CETES con su margen de utilidades para saber si le está yendo bien a la compañía. Si están generando un margen de utilidad menor a los CETES, mejor vendan la empresa y pongan ese dinero en los CETES y ese les va a dar un poquito más de dinero simplemente por tener el dinero en CETES, ¿no? Entonces ahí esta es la comparación simplemente de decir, oye, ¿cómo le estoy yendo a mi empresa? Ah, pues bien, porque estoy generando más que los CETES, ¿no? Entonces, mientras más de CETES tenga, va a ser mucho mejor. Ok. Sí, incluso mayor a la inflación. Se supone que la tasa de los CETES tiene que compensar el valor de la inflación, pero si tenemos una inflación de 4,5% y mi empresa está generando el 3%, pues ya de plano mejor cerrar, vender todos los activos y ponerlo en el banco, ¿no? Porque si ni siquiera estoy cubriendo la inflación en el margen de utilidad, que en este caso hablamos del 4,5, pues entonces mejor nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Creo que no soy bueno para hacer tortillas, mejor vendo la tortillería y me dedico a algo que sí genere eh, márgenes de utilidades más altos, ¿no? Entonces aquí o incremento el precio de mi producto o bajo los gastos o bajo los costos o encuentro a alguien que me venda más barato para que yo pueda generar un margen de utilidad más grande para que estemos por encima de la inflación y por encima de la tasa de CETES del país, que es el mínimo que cualquier empresa en México tendría que estar generando. Y bueno, por último, tenemos el retorno sobre activos. Aquí dividimos la misma utilidad sobre lo que tenemos en nuestros activos, es decir, oye, ¿cuánto tengo en maquinaria? ¿Cuánto tengo en edificios? ¿Cuánto tengo en computadoras? ¿Cuánto tengo en equipo de transporte? Y eso me dice cuánto dinero estoy necesitando utilizar para generar cada peso de utilidad, es la proporción. Perdón, Sabrina dice, ¿cómo se podría calcular el valor al que se podría vender una empresa? Sabrina, eso lo vamos a ver más adelantito en una de las sesiones. Te pido por favor que guardes tu pregunta y la vamos a resolver en las sesiones de más adelante, ¿sí? Pero en realidad, haciendo ahora sí que un resumen cortito y a reserva de explicarlo más ampliamente, tienes varias formas. Una es las utilidades de un año, las utilidades de 10 años, las utilidades de 10 años de la empresa, ya sean pasadas o futuras, ese es el valor de la compañía, sumas las utilidades, las ventas de un año, perdón, ahí es las ventas, cuánto vale la compañía, vale lo que valgan las ventas, las utilidades de 10 años o los activos que tiene la compañía. Cualquiera de esas tres o una combinación de las tres te van a dar el valor de una empresa para poder vender, saber cuánto la voy a vender. Ujú. Pero bueno, les digo, lo vamos a platicar un poquito más a detalle. Entonces, les estaba platicando que el retorno sobre activos tiene que ver con si hago tortillas, pues tengo que tener mi máquina para hacer tortillas y eso significa que la máquina me costó 50,000 pesos, pues por lo menos tendría que generar los 50,000 pesos en utilidades para el que recuperara mi inversión. Entonces aquí tengo que ver el valor de la utilidad sobre el activo fijo. Si mi utilidad fue de 50,000 pesos y mi máquina costó 50,000 pesos, pues entonces tengo un retorno sobre activos de uno, significa que ya recuperé mi inversión. Si mi utilidad es de 25,000 y mi activo es de 50, mi máquina de tortillas es de 50 y solamente generé 25,000 de utilidades, tengo un retorno sobre activos de 0,5, que significa que solo recuperé la mitad de mi inversión. Por eso es retorno sobre activos. Entonces, tengo que generar un retorno sobre activos que valga la pena, dependiendo de industrias, a veces es arriba de uno, a veces es abajo de uno, y en empresas que utilizan activos por mucho tiempo, por ejemplo, si yo compro una máquina para hacer pellets reciclados de pellets, convertirlo en pellets para hacer otras cosas, pues a lo mejor ese activo va a durar 10 años. Entonces, mi retorno sobre activo de esa máquina va a ser mucho más alto. Y eso significa que voy a tener un retorno sobre activos menor, pero tengo que compararlo siempre con la industria. En cosas tan sencillas como decir, oye,
la tortillera, la máquina de tortillas me costó 50 y ya recuperé 25, pues sé que en 2 años voy a recuperar mi inversión. Entonces el retorno sobre activos me permite saber, en este caso, punto 5 en un año, en punto 5 el año que entra, entonces ya recuperé la inversión en mi activo, pero la idea es que sea mucho más la utilidad que lo que vale el activo. Tenemos otra pregunta. Aquí dice Biobelli. Aquí nos orientarás de cómo sacar y checar si tu precio de producto está bien establecido. Sí, lo vamos a establecer porque vamos a platicar sobre el valor el precio de la empresa contra lo que vale la empresa y contra tus costos. Vamos a platicar sobre establecimiento de precios también en alguna de las sesiones de más adelante. Bueno, estas son algunas razones financieras. Hay muchísimas razones financieras. Estas son, digamos, las más comunes o las más sencillas de calcular, porque podemos tener días de cobranza, días de pago, cuánto tiempo, mientras más tiempo me tarde en pagarle a mis proveedores es mejor, etcétera. Hay razones financieras sobre las acciones y un montón de acciones más, pero estas, digamos, son las básicas para entender cómo está mi compañía. Muy bien. Rápidamente y a reserva de que lo vamos a ver en la siguiente sesión, fuentes de financiamiento. El capital es el combustible que permite el inicio y el crecimiento de una nueva empresa, o de una empresa en operación, o de una empresa que tiene 30 años en el mercado. La empresa necesita capital y ese es el combustible que permite que la compañía siga operando. Entonces, las fuentes de financiamiento que tiene una empresa para poder operar, ¿cuáles son? Pues la primera siempre es, yo pongo mi dinero y yo puse la cochera de mi casa y estoy, a lo mejor ya me extiendo y ahora la sala de mi casa la hago parte de la compañía y ese es capital, recurso propio que yo estoy poniéndole a la empresa. Oye, también le puse lo que tenía de mis ahorros, también lo metí. Ah, bueno, pues son recursos propios y esa es una fuente de financiamiento. Pero ya me acabé la lana y necesito comprar otra máquina porque me está yendo re bien y necesito vender más y tengo que comprar lana, pero ya no tengo que comprar otra máquina, pero ya no tengo lana. Ah, bueno, pues lo primero es ir al banco. El más fácil es el banco. Cuando yo pongo mi cuenta de banco en el dinero de mi empresa abro una cuenta bancaria, el banco me dice, oye, pues ya que tienes tu cuenta aquí, pues yo te puedo prestar y bueno, obviamente los intereses me los pagas a mí en vez de que vayas con otro banco aquí mismo, ¿no? Normalmente la empresa tiene que abrir su cuenta y el banco me financia. Entonces ahí puedo pedir un préstamo para comprar otra máquina y eso me permite vender más. Oye, los proveedores, pues resulta que el proveedor tiene un nuevo producto que quiere que yo venda, pero yo no tengo lana para comprárselo. Le digo, bueno, yo lo puedo poner aquí a la venta, pero pues no te lo puedo pagar ahorita. Necesito que se venda para pagártelo. Entonces el proveedor me dice, va, órale, te doy 60 días para que me lo pagues. Entonces yo le debo al proveedor y el proveedor es una fuente de financiamiento. El gobierno. Recordamos que hace ratito platicaba de los impuestos. Cuando yo vendo algo en 100 pesos masiva, 16 pesos de esa venta, y esto lo vamos a platicar cuando platiquemos de flujo de efectivo, esos 16 pesos de la venta no son míos, son de Hacienda, son de la Secretaría de Hacienda. Entonces, esos 16 pesos, a veces cometemos el pecadillo de utilizar esos dineros y gastárnoslos en otras cosas, pero en realidad es una deuda del SAT. Y si el SAT dice, oye, tú me debes 16 pesos y no me los has pagado, y me hacen una auditoría, pues me dicen, ah, pues me pagas mis 16 pesos y aparte me pagas una multa y me pagas los intereses de los 16 pesos porque me lo debiste haber pagado en tal fecha y no me lo pagaste. Hay que manejar el dinero del gobierno con mucho cuidado. Es uno de las fuentes de financiamiento más caras que hay, pero se puede utilizar si se sabe cómo utilizarse. Lo vamos a ver cuando veamos el flujo de efectivo, porque vamos a entender cómo podemos utilizar ese dinero que nos presta el gobierno durante un mes, porque todo el mes estamos cobrando ese IVA que es del gobierno y pues se lo tenemos que pagar el día 17 del siguiente mes, pero vamos a verlo cuando veamos el flujo de efectivo, ¿no? Pero también el gobierno es una fuente de financiamiento. Y también en algunos casos el gobierno ha tenido fondos, cuando fue lo del emprendedor y eso, el gobierno también daba dinero para poner empresas. Ya ahorita este gobierno ya no hace eso, pero en algunos casos todavía hay algunas convocatorias, por ejemplo, empresas para mujeres y empresas, mi primera empresa, ese tipo de cosas, y todavía hacen aportaciones de préstamos para microempresas de bajo costo también. O sea, la tasa de interés de algunos de esos incentivos son muy bajas. Los accionistas, oye, resulta que ya no tengo dinero, pero pues puedo decirle a mi compadre
que me ponga una lana, que me ponga la mitad de lo que voy a utilizar para la máquina y le voy a dar acciones de mi compañía. Eso significa que le voy a dar una parte proporcional a lo que él ponga de las utilidades de la empresa y él también va a ser dueño de manera proporcional de un cachito de la empresa. Entonces estoy haciendo a mi compadre, lo hago un accionista, él me da dinero, yo utilizo ese dinero para comprar la nueva máquina y eso me permite vender más y entonces ese dinero que mi compadre me prestó lo convierto en una acción y a él le va a tocar al final del año y él va a querer una parte proporcional de las nuevas utilidades de la empresa, ¿no? Pero también puedo tener acciones ya de manera general, cuando las empresas, y lo normal es que las acciones las veamos en las empresas públicas que están en la Bolsa de Mexicana de Valores o las empresas muy grandes, ¿no? Pero también puedo tener accionistas de familiares y conocidos, ¿no? La emisión de acciones de manera pública como tal significa que yo, mi empresa ya es tan grande, soy Bimbo y ahora necesito dinero para poner otra nueva fábrica en Querétaro. Ah, bueno, pues vamos a emitir acciones de manera pública, pero para poder emitir acciones de manera pública y que cualquier persona pueda comprar acciones de Bimbo, pues tengo que ir a la Bolsa Mexicana de Valores, ellos tienen una cierta regulación, y les digo, oye, quiero emitir 1 millón de acciones de 100 pesos, y eso me va a dar 100 millones de pesos que me van a permitir hacer mi fábrica en Querétaro. Ah, perfecto. Entonces, se pone a la venta las acciones y el público en general, los inversionistas que van a la bolsa, dicen, ah, sí, quiero comprar acciones de Bimbo y entonces compro una acción y con eso tengo un cachito de la empresa y sé que se está utilizando para hacer una nueva fábrica que va a generar utilidades para mi acción. Entonces la acción me genera una utilidad o un dividendo en las empresas públicas. Y en ese mismo sentido, estas grandes empresas tienen también la emisión de títulos de deuda, donde en realidad dicen, oye, no tengo acciones para ser accionistas, pero pues quiero que me fondeen una deuda y entonces puedo comprar papel, que son títulos de deuda de la empresa. Entonces Bimbo puede decir, oigan, vamos a emitir unos títulos de deuda para fondear la planta de Querétaro. Cuando dicen esas cosas tan técnicas, en realidad están diciendo, oye, voy a emitir deuda y en vez de que me preste un banco, me van a prestar los accionistas de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, si yo soy accionista y dicen, oye, aquí hay una deuda de Bimbo y Bimbo te va a pagar el 12% por tu dinero, pues digo, órale, si va, me late y le pongo dinero a esa deuda y entonces ese dinero, como yo accionista del público, el público en general, llega a Bimbo, Bimbo me paga mis intereses y ya se acabó el tema, ¿no? Entonces es una deuda a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno. Y ahora vamos a ver qué onda con el dinero. Ya que tenemos ese capital, ¿qué pasa con ese capital y por qué tenemos que pagar intereses? Resulta que cuando yo uso capital, ese capital puede estar abajo del colchón o puede estar en el banco en una tasa de CETES o puede estar en una empresa generando utilidades. El dinero, conforme pasa el tiempo, va a generar un valor. Ese valor se llama interés, ya sea que yo preste el dinero o que me presten el dinero a mí. Conforme pasa el tiempo, ese dinero, ese interés se va acumulando y yo tengo que regresar ese valor del dinero por el tiempo que lo utilicé. Entonces, si yo le digo a mi compadre, oye, compadre, en vez de que seas mi accionista, préstame una lana para comprar la máquina, me decir, hola, te presto la lana, pero me vas a regresar mi dinero y pues por el uso de ese dinero, como no lo voy a poder meter en el banco, pues me vas a regresar un interés extra. Entonces yo puedo ver el valor del dinero, tanto si pido prestado dinero como si yo presto dinero para alguien más. Entonces, si yo pido prestado dinero, tiene un costo financiero que se llaman intereses, y si yo presto dinero, pues ese dinero es un valor o una utilidad para mí. Entonces, es un costo financiero o una utilidad financiera dependiendo si es prestado o recibido. Este tema de el dinero que vale más en el tiempo permite evaluar proyectos. Esto lo vamos a ver también un poquito más a detalle más adelante, pero la evaluación de los proyectos, que ya les adelantaba en una de las láminas anteriores, tiene que ver con qué proporción de intereses voy a jugar. Si el dinero en el banco me cuesta o me genera 8% y un proyecto me va a generar más del 8%, pues entonces vale la pena porque yo voy a tener dinero para pagar el interés.
nuevamente regreso a mi tema de voy a comprar mi máquina para hacer tortillas que cuesta 50,000 pesos y me va a generar 25,000 pesos de utilidades en el primer año y 25,000 pesos de utilidades en el segundo año. Bueno, eso significa que el porcentaje de utilidad, obviamente dependiendo del nivel de ventas, pues va a ser muy alto. Entonces, a lo mejor voy a estar hablando de utilidades del 20%, del 25%. Y yo, si a ese 25% de utilidades le resto el valor de los intereses de obtener ese dinero prestado, entonces significa que voy a tener un rendimiento para mí en forma de utilidades. Entonces, 25% menos 8% me va a dar un porcentaje de utilidades que permite saber que este proyecto es muy bueno y vale la pena hacerlo y vale la pena ir por alguien que me preste dinero al 8%. Pero si mi compadre me dice, oye, te presto dinero, pero me vas a pagar el 25% de interés, pues ahí no me conviene, porque si el proyecto me va a generar el 25% de utilidad y mi compadre me está cobrando el 25% de intereses, pues no voy a obtener ninguna ganancia. O si mi compadre me dice, bueno, pero me pagas el 50%, pues ahí voy a perder dinero, porque no importa cuánto venda con la máquina, nunca voy a alcanzar ese porcentaje de utilidades. Entonces, siempre la evaluación de proyectos tiene que ver con la tasa de fondeo y la tasa de intereses del mercado, pero también la tasa de intereses del proyecto en sí. Ejemplo muy sencillo y de algo muy grande. Las empresas en Europa que quieren poner los parques solares. Dicen, oye, poner un parque solar con 10,000 paneles solares para que se genere energía del sol y esto lo vendamos la energía en las casas. Oye, resulta que en Europa el rendimiento de un proyecto de ese tamaño es del 5%. Dices, ok, pues está muy bajito. Pero resulta que en Europa tienen una inflación del 3% y la tasa de CETES en Europa es del 3%. Entonces, eh, pues 3% contra 5%, pues es casi un 75% de dinero extra. Entonces, oye, pues un proyecto de 5% en Europa es bastante rentable porque está casi al doble del 3% de lo que les dan los CETES por allá, o 2,5, una cosa así que les dan allá. Entonces, casi el doble de la rentabilidad. Pero resulta que si la industria o esta empresa europea dice, oye, voy a poner mi parque solar de 10,000 paneles solares, en vez de ponerlo en Europa, en Francia, lo voy a poner en México, allá en Sinaloa o en Sonora, resulta que acá en México los proyectos generan el 18%. Dicen, oye, 18% contra 5%, incluyendo la parte de cómo cambia el valor de los euros contra los pesos y si se devalúa el peso y todo eso. Oye, aún así me va a generar un 12% extra, pues entonces toman ese dinero y en vez de poner su planta solar en Europa, la ponen en México y por eso hay mucha inversión en México. Por eso la tasa de interés es más alta aquí en México que en Estados Unidos y es más alta aquí en México que en Europa. Para que esas empresas digan, oye, vale la pena poner mi proyecto en México y eso genera que entre mucho dinero en dólares y en euros, y como entra mucho dinero en dólares y en euros, eso hace que el valor del dólar baje. Por eso el valor del dólar está ahorita muy abajo, porque ha entrado mucho dinero. Las empresas que iban a poner proyectos en Estados Unidos con la parte de Donald Trump que está haciendo cosas ahí medio raras, está logrando que los inversionistas digan, oye, vale la pena poner el proyecto en México porque allá están generando muy buena tasa de rentabilidad. Entonces, el valor del dinero siempre compara los proyectos de manera local contra mi compadre, cuánto me pide, pero también de manera internacional contra un proyecto en Europa, contra un proyecto en México o un proyecto en China. Entonces, el valor del dinero es la evaluación de los proyectos como tales. Muy bien. Entonces, los proyectos siempre se evalúan midiendo cuánto tiempo voy a tardar en recuperar mi inversión, cuánto dinero necesito para echar a andar el proyecto. Obviamente, una granja de paneles solares requiere de mucho dinero y obviamente los requerimientos de capital son muy altos y eso significa gente que tiene mucho dinero que es capaz de invertir en esos proyectos, que también va a requerir una tasa de interés suficientemente atractiva para poder fondear ese proyecto. Y bueno, con esto vamos a una cosa rara que se llama la tasa interna de retorno o TIR, que es la última forma de evaluación de un proyecto, llámese comprar una nueva máquina para vender más o
poner una planta de generadores solares o generadores eólicos, todos requieren una tasa interna de retorno. ¿Y esto qué significa? La tasa interna de retorno mide cuánto voy a ganar poniendo ya el proyecto, cuánto me va a costar poner el proyecto. Oye, voy a gastar 400 millones de dólares en el proyecto, pero en el primer año me va a dar tanto de utilidades, en el segundo tanto de utilidades, en el siguiente tanto de utilidades durante un periodo de tiempo, y sumo todos los periodos al periodo cero en el periodo en el que invierto. Entonces me traigo todo ese dinero, el valor del dinero, del dinero en el tiempo y comparo cuánto es el porcentaje que necesitaría para que la inversión contra los retornos fueran un valor de cero. En el caso de mi máquina de tortillas, si me cuesta 50,000 pesos y en el primer año me da 25 y en el segundo me da 25, pues ahí, sin hacer mucho cálculo, ya sé que mi tasa interna de retorno es cero porque invierto en el año cero, en el año uno recibo 25, en el año 2 recibo 25 y la suma de esos flujos me da un valor de cero. Entonces, la tasa de retorno es el valor al cual los flujos del proyecto valen cero. Entonces, la suma de todo eso me da esta tasa y siempre que la tasa del proyecto sea mayor a la tasa de los intereses o a la tasa de CETES de mi país, mientras esta tasa interna sea mayor a eso, pues vale la pena invertir y vale la pena conseguir ese dinero para ejecutar el proyecto. Bueno, en ese sentido, esta tasa de retorno me permite saber si va a valer la pena invertir en ese proyecto o en esa expansión de mi negocio. Y la rentabilidad tiene que ver sobre el proyecto de inversión de la empresa que pueda generar suficiente beneficio para recuperar la inversión y la tasa deseada por el inversionista. Es decir, cuánta utilidad tengo sobre lo que el inversionista quiere. Entonces, en ese sentido, todos los proyectos, todo lo que le metamos a nuestro emprendimiento tiene que tener sustentabilidad financiera. Es decir, voy a generar utilidades o rentabilidad durante más de un periodo, en este caso de un año. Y la sustentabilidad financiera tiene que ver no solo con que genero utilidades en un periodo, sino que voy a generar un crecimiento sostenido de operaciones de la empresa. Oye, con esta nueva máquina voy a vender más en el año uno, pero todavía más en el año 2 y más en el año 3. Entonces mi empresa va a seguir creciendo. Y por último, esta inversión o esta sustentabilidad financiera me permite alcanzar un volumen suficiente para que la operación de la empresa se cubra y me genere una utilidad adicional a el costo de la inversión como tal o a la rentabilidad de mi empresa. Entonces, con esa utilidad o dinero extra que tengo, puedo reinvertirlas en una nueva máquina o en expandir mis negocios, tener más vendedores para tener el mayor volumen de ventas de mi máquina y eso permite que al yo reinvertir mis utilidades, en vez de sacar las utilidades de la compañía en forma de efectivo, los reinvierto en una nueva máquina y esa nueva máquina me va a incrementar mis ventas. El ejemplo práctico es el negocio de las viudas, donde la renta de una de sus casitas o de uno de sus departamentos no se gasta en nada y todo lo que les cae de dinero de las rentas lo utilizan para comprar una segunda casa o un segundo departamento y entonces generan el doble de renta. Y esas lo suman y generan el tercero y el cuarto y el quinto y así van teniendo muchas casitas y ya al final, después de un cierto periodo de reinversión de utilidades, ya pueden simplemente vivir de sus rentas, ¿no? Entonces la reinversión de utilidades más clásica es utilizar lo que me paga mi inversión, en este caso una renta de una casa, no me lo gasto, lo uso para guardarlo para comprar la siguiente casa y la siguiente casa. Y bueno, por último, en la parte de el tema de sustentabilidad o sostenibilidad, siempre tenemos que ver el perfil, no solo el económico. Aquí estamos viendo la parte económica solamente vista con respecto a la parte social, cuando es la venta suficientemente equitativa, es cuando considero el costo de mi producto que valga la pena para la parte social, ¿no? Entonces es equitativo. Pero cuando además de lo económico considero que mi producto hace su parte en no dañar el medio ambiente, no dañar a la sociedad, etcétera, entonces se convierte en un producto viable. Cuando solamente veo la parte social y ecológico, digamos que nuestro producto es soportable, pero un proyecto que no es económicamente viable, aunque sea soportable, pues siempre va a tener pérdidas y nunca va a haber quien lo mantenga.
Si mi proyecto tiene las tres variables, la parte económica, la parte social y la parte ecológica, entonces decimos que es un proyecto sostenible y este proyecto sostenible va a ser de largo plazo y su tendencia va a ser al crecimiento. Esto con respecto a que las empresas en México a partir de este año van a tener que reportar tanto en la parte ambiental como en la parte social, como en la parte de gobierno, lo que le llaman el ASG, y las empresas van a tener que reportar si están haciendo daño a la naturaleza o al medio ambiente y qué están haciendo las empresas para la parte social en la contribución a la sociedad como tal, ¿no? Entonces, hay que considerar no solo la parte de sostenibilidad financiera en el tema económico, sino también ecológico y social para decir que tenemos una empresa que es sostenible. Perdón, muy bien. Hablando sobre las finanzas personales y las finanzas de negocio, tenemos que entender a nuestras empresas siempre como un tercero. Siempre que emprendemos, hablamos de mi papelería o mi tortillería o mi negocio o mi despacho de contadores. Si hablamos en esa manera, siempre vamos a tener una dificultad para separar también las finanzas personales y de mi negocio. Entonces, tenemos que entender que un negocio tiene que ser un ente separado. Aunque sea yo mismo, tiene que estar separado. Entonces, tenemos que hablar del negocio como el tío contable que hago yo mismo, ¿no? Entonces, mi tío contable pues tiene sus propias cuentas bancarias y yo como persona pues tengo mis propias cuentas bancarias. Entonces mi tío contable, aunque sea mi mismo negocio, tiene que tener una cuenta separada para que yo tenga el registro de lo que mis clientes de contabilidad me están dejando en mi despacho contable y lo que me paga el despacho contable como sueldo por yo ser un trabajador del despacho contable, aunque sea una sola persona, tiene que estar separado. Entonces yo tengo que tener mi cuenta personal de persona individual separado de mi cuenta de negocio. Todos los clientes me van a pagar acá. Y ahí voy a tener el dinero suficiente para pagar las cuentas de mi compañía. Yo no voy a sacar dinero de mi bolsa para pagar cuentas de la empresa porque es un tercero. La empresa tiene que ser un tercero. Entonces yo tengo que tener separadas mis cuentas bancarias y mis gastos separados. Y yo no puedo anotar que voy a ir a comer a un restaurante con mi novia como si fuera una cuenta del negocio, porque el gasto de una cena con mi novia no me va a mejorar mis ventas del negocio. Entonces yo puedo meter una cena con un cliente que me va a comprar un proyecto contable muy, muy jugoso como parte del costo de ese proyecto. Y entonces ahí sí, esa cuenta del restaurante la puedo meter como un gasto del negocio. Obviamente el tema fiscal ya es otra historia, pero yo puedo decir que para poder ejecutar ese proyecto, pues tuve que llevarme al cliente a cenar. Entonces esa cena sí es parte del negocio del tío contable, aunque sea yo mismo. Pero una cuenta de llevar al cine a la novia o llevar al cine a cenar a la novia es un gasto personal y lo tengo que pagar de mi cuenta personal. Y la otra cosa que cometemos como un error muy común es que usamos efectivo para pagar las cuentas del negocio. Y entonces, al usar una cuenta de efectivo, ni siquiera hacemos el registro de los gastos. Oye, me voy a llevar el cliente a comer y lo pagué en efectivo, pero no sé si lo pagué del efectivo de la cuenta del negocio o del efectivo de la cuenta personal porque las dos están en mi cartera. Entonces, ya no tengo control de cuánto gasté en adquirir a ese cliente, cuánto me costó hacer a ese conocido hacerlo un cliente, ya no lo tengo registrado y tampoco sé si en mi dinero estoy metiendo gastos del negocio. Otra vez, insisto muchísimo, el negocio tiene que dejar suficiente dinero para que me pague mi sueldo. Porque si no estuviera yo en el negocio, tendría que pagarle el sueldo de contador a alguien más. Entonces, el negocio tiene que pagarme ese sueldo. Oye, si aparte estoy haciéndolo en la sala de mi casa, pues el negocio tiene que pagar la renta de esa sala, de esa casa, como si lo estuviera haciendo en la casa del vecino. Entonces, esos gastos son separados del negocio y son un ingreso para mí, persona normal, pero tiene que ser un gasto para el negocio como tal. Entonces, tiene que estar separado, ¿no? Y la mezcla de las finanzas, les digo, es algo muy común que me impide ver con claridad si el negocio le está yendo bien o mal.
porque, oye, ¿sabes qué? Al negocio acabamos de vender un muy buen proyecto, pero resulta que con esa lana me voy a comprar un coche y el coche pues es para pasearme. Oye, espérate, pero ¿cómo sabes si le fue bien al proyecto o no si te gastas el dinero en algo que no es del negocio? Entonces, puede que yo incluso meta el dinero de mi banco para comprar el coche y una parte la paga el negocio y una parte la pago yo, y entonces ya tengo mi coche. Yo ya soy muy feliz, pero allí tenemos el problema de si soy eh, una inversión o es un gasto. La diferencia entre si compro un coche como un gasto o compro un coche como una inversión es cuando el coche me genera gastos y no me genera ingresos, simplemente es un gasto como tal. Pero si el coche lo meto en un Uber, lo convierto en un Uber y esa inversión del gasto en el coche me genera ingresos extra, entonces ahí es una inversión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la diferencia entre un gasto y en una inversión es si ese dinero se utiliza para generar utilidades o me genera gastos adicionales. Entonces, cuando mezclamos las dos cosas, oye, utilizo mi coche para pasear a la novia, pero también lo utilizo para en algunos momentos hacer ingresos como Uber, pues ahí ya se perdió totalmente qué parte corresponde al Uber y qué parte corresponde a gastos de la compañía. Y más aún si meto el costo total de la gasolina y se lo doy al tío contable, pues el tío contable va a gastar la gasolina de la persona física que no debe de gastar. Entonces no tengo forma de saber quién le está dando dinero a quién, porque si no cobro sueldo en el negocio contable, pero el negocio me paga toda la gasolina, pues allí nunca voy a tener claridad de quién le está pagando a quién o quién está generando más gasto en la parte del negocio o en la parte personal, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de las finanzas personales. Siempre tengo que tener dos cuentas por separado para entradas y salidas de gastos y entradas y salidas de la persona que es la que proporciona el producto o servicio al negocio. Entonces, tienen que estar por separado. Y bueno, hay muchas herramientas como los libros de Excel, las aplicaciones móviles y los sistemas contables que me permiten llevar las finanzas de mi compañía. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico en un librito de Excel, pero ustedes pueden tener aplicaciones móviles y sistemas contables que les voy a platicar más adelantito también. Vamos a hacer un mini estado de resultados del negocio y vamos a identificar algunos errores financieros comunes en casos reales. Entonces, voy a abrir mi Excel. Si ustedes quieren acompañarme, también pueden abrir su Excel y déjenme compartir mi Excel ahora. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera platicar en este momento? ¿Vamos bien? Vamos a hacer rápidamente un Excel. Un segundo que está abriendo el Excel. Libro en blanco. Muy bien. Entonces, estos últimos 15 minutitos vamos a hacer nuestra práctica en Excel sobre nuestras finanzas de negocio. Entonces, ¿qué debo de hacer primero? La parte importante es separar las cuentas de lo que tengo y de lo que debo. Entonces, voy a hacer un estado de situación financiera o balance general de mi empresa. Balance general. Y aquí voy a decir, me dice las normas de información financiera que yo tengo que poner los activos de un lado y tengo que poner los pasivos y capital del otro lado. Entonces empiezo por documentar lo que tengo. Ah, pues resulta que tengo en efectivo, en mi cartera tengo 100 pesos. En mi cuenta de bancos tengo 8,000 pesos. Pero tengo una inversión por ahí en mi cuenta de Nu, inversión. Tengo una inversión por ahí en mi cuenta de Nu de 20,000 pesos. Ok, entonces mis activos circulantes, suma, activos circulantes, es la suma de estas tres cosas. Entonces voy aquí a hacer la suma de lo que tengo. Entonces aquí dice mi balance general que tengo 28,100 pesos para hacer cosas. Luego voy a poner aquí cuánto tengo en cuentas por cobrar. Por cobrar. Tengo clientes.
y también tengo inventario. Entonces, resulta que en cuentas por cobrar, pues resulta que mi empleado me debe 500 pesos, pero tengo adeudos de clientes que mis clientes me deben 17,000 pesos de un proyecto que no me han pagado. Y aparte tengo producto en inventario que vale 30,000 pesos. Entonces aquí tengo la suma de mis activos, perdón, también estos son activos circulantes, este es el flujo, su activo circulante completo, circulante. Es la suma de estos dos. Ahora sí, vamos a ponerla correctamente. Hasta acá. Entonces, ahora sí, la suma de esto es todo lo que tiene mi compañía en activo circulante, que es rápidamente convertible en dinero en efectivo. Y está en orden de qué tan rápido se puede convertir en dinero. Lo más rápido, obviamente, es el efectivo, ya está convertido en dinero, bancos, inversiones, cuentas por cobrar, clientes e inventario. Ahora, tengo una maquinaria que me costó 25,000 pesos y tengo un equipo de cómputo que me costó 18. Esos son la suma de mi activo fijo. Es la suma de estos dos. Entonces aquí tengo la suma de mi activo fijo. La suma de estos dos conceptos, el activo circulante y el activo fijo, es la suma de activos. Activos totales. Esta es la suma de mi activo fijo y mi activo circulante. Entonces, mi empresa, fíjense la parte más interesante de un balance general o estado de situación financiera, mi empresa en este momento vale 118,600 pesos. Si yo quisiera vender mi empresa con lo que tiene, entonces estaría sumando todos mis activos por 118,600 pesos. Pero resulta que de este lado tengo mi pasivo y mi capital, entonces por acá yo voy a saber quién puso dinero para tener estos montos. Entonces, yo por acá tengo que debo a proveedores, pues a mis proveedores les debo todo lo que tengo de inventario, que son 30,000 pesos, porque me lo fiaron, y aparte le debo a impuestos por pagar, que es la declaración de este mes, debo 15,000 pesos. 15,000 nada más. Listo. Entonces aquí está que yo debo en mi pasivo circulante, debo la suma de estos dos. Ahí está, debo 45,000 pesos. Y por último, tengo en un pasivo de largo plazo el costo de mi maquinaria y equipo de cómputo con bancos, porque esto se lo compré a los bancos y aquí debo 43,000 pesos de pasivo de largo plazo. Entonces aquí tengo la suma de mi pasivo total. Vean que debo 43,000 a bancos y 45,000 en circulante de corto plazo. Lo demás, vean cómo me fondeé para obtener las cosas que tengo. La maquinaria y el equipo las tengo fondeadas con bancos y el pasivo circulante, que son los proveedores que me fondearon el inventario. Ahora, el capital tiene que decir con cuánto dinero puse yo. Entonces aquí puedo poner patrimonio y puedo tener las utilidades que he generado. Si yo no he generado utilidades porque es mi primer ejercicio, entonces vean aquí cómo tengo que cuadrar mi suma, pasivo y capital. Entonces aquí tiene que sumar 118,600 pesos porque la fórmula contable del estado del balance general es que los activos totales es igual a la suma de pasivo y capital. Entonces yo tengo aquí 118,600. Entonces la diferencia entre mi pasivo y mi capital es lo que yo he aportado. Entonces aquí con esto puedo sacar cuánto dinero de mi bolsa he aportado para mi compañía. Y entonces aquí puedo saber que mi empresa en puro capital vale 30,000 pesos, pero en todos sus activos vale 118,600 pesos. Sin embargo, esa es la primera forma de evaluar mi empresa. Es solamente por mis activos y por saber quién me está fondeando. Entonces,
Vean aquí, este cuadrito es la parte de quién me fondeó, tanto en terceros, que es pasivos y capital. Esta parte de terceros son los que me fondearon. Aquí. Esta parte que fondeé yo de mis propios recursos. Aquí está el pasivo y capital sumado. Y de este lado es el total de lo que tiene mi compañía. Entonces aquí yo tengo activos totales, tengo mi maquinaria, que es el activo fijo, y el activo circulante, y el activo total, que esta cantidad siempre tiene que ser igual el activo que el pasivo y capital. Entonces, esta es una forma muy sencilla de hacer un estado de resultados. Y por el otro lado, de este lado, puedo hacer un estado de resultados. Aquí tengo que poner ventas, costo de ventas. Y la diferencia entre lo que vendo y lo que me costó comprarlo, entonces es la utilidad bruta. Si yo vendí 100,000 pesos y estos 100,000 pesos me costaron 50,000, bueno, entonces vamos a ponerle un numerito diferente para que se vea con claridad la información. La resta de estos 100,000 menos estos 60,000 es la utilidad bruta de 40,000. Pero yo tengo gastos, entonces gastos, por ejemplo, pues tuve que pagar nómina y pagué, no sé, 15,000 pesos de una persona y pagué gastos de un sistema contable, Compac, pagué 6,000 pesos. Entonces mis gastos totales son totales, es la suma de estos dos, este más este, y mi utilidad neta, entonces es la diferencia entre lo que me quedó de utilidad menos mis gastos, y entonces aquí puedo ver que mi utilidad neta es de 19,000 pesos. Estos 19,000 pesos se pasan para este lado, 19,000, y ahora sí puedo saber la diferencia entre el pasivo menos esta, y por lo tanto puedo saber que yo efectivamente le aporté al negocio 49,600 pesos, porque la utilidad es de 10,000 de este estado de resultados. Vean qué sencillo puede sacarse un estado de resultados teniendo obviamente los registros contables. Entonces, este estado de resultados me permite saber cómo le está yendo a mi negocio, y en un año puedo volver a comparar y puedo comparar si incrementé mis ventas o si bajé mis costos y si mis utilidades aumentaron o disminuyeron. Es muy, muy sencillito, pero este normalmente lo da el contador con todos los registros contables. Si sabemos algo de contabilidad, lo podemos hacer nosotros mismos, pero viene del registro de todas las operaciones de mi compañía. Entonces, este es unos estados financieros muy, muy sencillitos que podemos hacer en nuestro Excel, teniendo toda la información de las operaciones de la compañía. Entonces, ahora vamos a la última parte de la presentación para finalizar nuestro día de hoy. Esto, comparto. Listo. Bueno, entonces, el resumen de hoy es que los estados financieros permiten conocer la situación de la empresa en un momento o periodo determinado, sea por un año, por un mes, por un trimestre, y se llaman estado de situación financiera y estado de resultados. Estos son los básicos que acabamos de hacer aquí en el Excelito. Y bueno, tenemos adicionalmente el presupuesto y flujo de efectivo que vamos a hacer en las sesiones más adelante a más detalle. Y ahí sí es importante que tengamos información de nuestro negocio para que desarrollemos nuestro propio estado financiero. Y las razones financieras me permiten comparar mi empresa, mi emprendimiento con otras entidades y con la industria. El dinero tiene siempre un costo y todos los proyectos tienen que medirse dependiendo de su fuente. Hay proyectos que tienen más costo financiero que otros, pero la fuente de financiamiento es la que va a determinar el costo de capital. Los proyectos se evalúan de acuerdo a su costo financiero, y si yo quiero comprar una máquina nueva para mi negocio, tengo que evaluar el costo financiero y la utilidad que me va a generar para saber qué tipo de fuente de financiamiento debo de utilizar. Y
Esto me permite tomar decisiones sobre el crecimiento de mi compañía y el mantenimiento de las fuentes de financiamiento, si voy a tener dinero para pagar y si voy a poder afrontar los compromisos de mi empresa. Entonces, con esto cerramos nuestra sesión del día de hoy. Dejo un par de minutos para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias y los esperamos a la siguiente sesión. Aquí abro el micrófono para que nos compartan algunos de sus comentarios. También les recordamos que tienen que responder la encuesta que acabamos de poner en el chat, por favor, de el día de hoy. Sí, nos pasaron las grabaciones. Sí, por supuesto, les vamos a pasar la liga de las grabaciones. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Voy a dejar de compartir para ver las cámaras. Si alguien quiere abrir su micrófono. Qué bueno que no tuvieron dudas. Rosalba. David, gracias. Erika, gracias. Y Bebeli, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, creo que no hay preguntas adicionales. La parte dice JMG, si usted tiene información de fuentes de financiamiento, la parte de fuentes de financiamiento lo vamos a ver en la siguiente sesión y les voy a explicar a detalle todas las fuentes de financiamiento y los costos por fuente de financiamiento también. Cecilia, muchas gracias. Ani Flores, muchas gracias. Isis, muchas gracias. Margarita, muchas gracias. Marcelo, muchas gracias. Gaspar, muy intenso, pero claro, sí, sí, creo que es mucha información, pero el objetivo es ahora sí que tener todo el panorama completo. Erika, muchas gracias. John, Adriana, Aurelena, gracias por su tiempo. Perfecto, Fer. Pues muchas gracias a todos y los esperamos en la próxima sesión del jueves a la misma hora. Les haremos llegar la grabación y la liga para la sesión del jueves. Que Muchas tengan gracias a excelente todos. tarde. Buena tarde para todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.